tendría en sí el significado de lo que es los canon, algo así es la palabra, ¿verdad? El canon Ajá, bíblico. exacto. Y que ellos debían de aceptar que es gracias a la Iglesia Católica y bla, bla, bla. Y los otros también trataron de exponer, pero como que no tenían las suficientes palabras como para poder alegar que lo que ellos decían era la realidad, porque no lo querían aceptar en sí. Excluyendo el hecho de las formas, que sí, puede ser que a alguien le parezca, oye, me parece un poco agresivo, un poco burlón la forma. Excluyendo las formas, ¿qué argumento le pareció a usted un poco más contundente? O sea, digamos que usted es incrédula y escucha estos dos argumentos del un lado y del otro, ¿cuál le parece que tiene más sustento? ¿Cuál le parece que tiene más lógica? La de Dante. La de Dante. Ok. De momento Dante no nos gusta porque es un poquito arrogante. Está bien. Sí. Ya. Hugo, ¿qué le pareció? A mí me pareció bien, me parece que ellos no querían reconocer las escrituras y Dante tenía su argumento y él por eso estaba seguro de lo que él estaba hablando. Ya. Sí, me pareció bien el debate y no quieren reconocer las escrituras de lo que está en los testamentos, en los libros. Ok, correcto. Entonces, em, vamos a ver. Me voy a quedar con estas dos, tres opiniones. Vamos a la parte del contenido y el planteamiento y para que le podamos sacar un poco el jugo a esto. Primero, ¿cuál es el tema del debate? A ver si lo tenemos claro. El tema del debate era, se necesita a una autoridad, en este caso la iglesia, para poder determinar el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico es el listado de libros, como vimos ayer, de libros que consideramos inspirados por Dios. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón era, para poder decidir o determinar si estos son o no son libros inspirados, ¿se necesita o no de una autoridad? Ese es el tema del debate. Eh, del lado protestante, ¿qué se dice? No se necesita ninguna autoridad, no es necesaria la Iglesia Católica para poder determinar que este canon bíblico es el canon, el que es y el que debe ser y no otro. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? Se necesita a la Iglesia Católica para, como autoridad, para que sea quien diga, esta es la lista oficial de libros inspirados por Dios y que conforman la Biblia. Básicamente ese es el punto del debate. Ahora, qué planteó Dante como postura católica dentro del debate? Él lo que plantea es lo siguiente, a ver, y me parece que es, y aquí voy a hablar un poco sobre la percepción que tuvo Jacqueline y que es muy válida. Lo que plantea Dante es, en algún momento de la historia bajó Dios desde el cielo y se escuchó una voz en la que diga, tomen, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya, estos son los cuatro evangelios, las cartas de San Pablo. ¿Hubo en algún momento eso que Dios bajó o una mano se extendió desde el cielo y decía, toma, esta es la Biblia? Eso no pasó. Eso no pasó. Eso como primer hecho. No ocurrió eso. No es que del cielo se escuchó una voz diciendo, a ver, chicos, tomen este apunte. Esta es la lista de los libros de la Biblia. Y ahí los apóstoles tomando lista con una hojita. Eso no pasó. ¿Ya? Primer elemento. Segundo elemento. eh, ¿Quiénes escribieron los libros de la Biblia? ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? Etcétera, etcétera. Hombres, apóstoles, discípulos de Jesús. En el caso del Evangelio de Mateo, lo escribió el apóstol Mateo. En el caso del Evangelio de Marcos, lo escribió el discípulo Marcos.
En el caso del Evangelio de Lucas, lo escribió Lucas. En el caso del Evangelio de Juan, y así sucesivamente. De las cartas a Gálatas, las cartas a los romanos, las cartas a los corintios, ¿quién la escribió? San Pablo. Las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿quién las escribió? El apóstol San Juan. ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Aquí se empieza a poner un poquito turbio el tema cuando nos preguntamos, ¿quién escribió Hebreos? Si ustedes revisan la historicidad, si revisan todos la información histórica, no se sabe. No hay una afirmación una afirmación así puesta en firme, haga la redundancia, que Hebreos lo escribió tal persona. Hay teorías. Unos dicen que pudo haber sido Bernabé, otros dicen que pudo haber sido el mismo apóstol Lucas, pero no hay una definición precisa de quién la escribió. Lo que sí sabemos es que quien escribió todos y cada uno de los libros de la Biblia fueron hombres. Es decir, no hubo una mano que descendió del cielo con una pluma y empezó a escribir. No, fueron hombres. Ahora, la pregunta del millón que algo conversábamos ayer. ¿Cómo es que un escrito desarrollado por un hombre se puede llamar palabra de Dios? O antes de dar ese salto, si yo, por ejemplo, escribo un documento y yo a ese documento le digo, este documento es la palabra de Hugo, ¿cómo puedo yo afirmar que el documento que yo escribo y que luego publico es la palabra de Hugo? ¿Que acaso yo soy como un interlocutor de Hugo? ¿Yo soy como un muñeco ventrílocuo que Hugo se expresa a través de mí? Ciertamente, para que lo que yo escriba pueda ser considerado palabra de Hugo, yo tengo que escribir lo que Hugo me dicte. Si de alguna manera u otra, Hugo me tiene que decir, a ver, Mickey, siéntate aquí, dicta, toma nota de lo que te voy a decir. Y Hugo comienza a hablar y yo comienzo a escribir. ¿Ok? Si yo hago eso, puedo determinar que ese texto que he escrito se llama palabra de Hugo. ¿Se entiende? Si Hugo me dicta lo que yo escribo, ese texto es palabra de Hugo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afirmar que un escrito humano se le puede llamar palabra de Dios? Ciertamente, desde el punto de vista eh, físico, desde el punto de vista ontológico, ¿qué quiere decir ontológico? En cuanto a la presencia del ser. Dios no descendió y se paró al lado del discípulo. A ver, Lucas, siéntate ahí y ponte a escribir. Toma nota. Eso no pasó. Con lo cual, para que ese escrito sea considerado palabra de Dios, entendemos que hay una intervención divina en cuanto al dictado o en cuanto a lo que se le transmite al hombre que tiene que escribir. Es decir, eso es lo que la iglesia, la tradición, a lo largo de nuestra fe reconocemos como la inspiración. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inspira Dios al hombre que escribe un documento para que luego sea reconocido como palabra de Dios? Lo inspira a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Chévere. Entonces, entendemos que para que un documento sea llamado palabra de Dios, debe haber sido inspirado por Dios. Es decir, que pese a que hubo un escritor humano, pese a que hubo un ser humano el que lo escribió, el contenido de lo que este hombre escribió no es un contenido que emerge de la conciencia y del intelecto del escritor, al que no le llamamos escritor, sino agiógrafo. Agiógrafo es el término que se relaciona a una persona que escribe sobre el pensamiento de otro. Cuando uno dice biógrafo, yo soy el biógrafo de Fernando, es porque yo escribo la vida de Fernando y la redacto en un documento y yo básicamente soy el biógrafo de él. Cuando alguien escribe de sí mismo se llama autobiografía. Yo puedo ser biógrafo, pero cuando es agiógrafo es porque yo escribo sobre el pensamiento y sobre el mensaje de otra persona. ¿Ya? ¿Eso lo puede hacer una persona común, mortal y silvestre? No, porque el que pueda ser el creador del contenido escrito por un agiógrafo tiene que ser alguien con dignidad superior a la humana. Y el único ser que tiene dignidad superior a humana es Dios, por descarte. Entonces, en ese sentido, le llamamos agiógrafo
a aquella persona, humano, hombre, que escribió un documento que en lo posterior es reconocido, aceptado, entendido y difundido como palabra de Dios. Segundo punto, ¿quién escribió la Biblia? Hombres, pero son hombres que han sido inspirados por Dios. Por eso es que damos el siguiente salto de decir, por esa inspiración podemos llegar a la conclusión de que ese texto es palabra de Dios. ¿Se entiende el primer argumento? ¿El primer argumento cuál fue? El primer argumento es que no existió una mano misteriosa que bajó del cielo y dijo, este es No, no pasó. Eso no ocurrió. ¿Ya? Segundo, no bajó Dios mismo a dictarle al agiógrafo para que escriba el documento, sino que estos escribieron los documentos a través de una inspiración divina. Tercer punto, ¿cómo logramos determinar? Y esta es la parte candente del tema. ¿Cómo logramos determinar nosotros como seres humanos? Este documento sí fue inspirado por Dios, este documento no fue inspirado por Dios. Este sí fue inspirado por Dios y este no fue. ¿Cómo se reconoce la inspiración? ¿Bajo qué criterios técnicos? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué esquemas podemos llegar a esa conclusión? Y ahí viene el problema de fondo, ¿ya? Entonces, para que alguien pueda decir, señores, esto es un celular y ninguno de ustedes tiene la posibilidad de cuestionar lo que yo acabo de afirmar, para que eso pase, lo que yo afirmo tiene que haber sido afirmado con un carácter de infalibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, esto es un celular y todos ustedes me creen, es porque ustedes consideran que yo tengo un conocimiento válido para poder afirmar lo que afirmo. Entendiendo como tal de que al afirmar que esto es un celular, yo no me puedo equivocar. ¿Se entiende? Para que al yo decir, esto es una computadora y ustedes lo acepten como verdad absoluta, yo tengo que tener autoridad moral para decir eso. ¿Qué significa la autoridad moral? Que tengo el conocimiento, que tengo el razonamiento y que tengo la capacidad de discernir lo que es cierto de lo que no lo es. En pocas palabras, tengo que ser infalible, es decir, que no me puedo equivocar en esto que estoy afirmando. Me avisan si estoy siendo muy profundo, si estoy yéndome mucho, muy con conceptos un poquito elevados, pero es importante que esto lo entiendan. Entonces, para que yo haga una afirmación y esa afirmación pueda ser considerada como verdad irrefutable y verdad absoluta, lo que yo expreso sobre esa realidad debe haber sido dicho en términos de infalibilidad, es decir, no me puedo equivocar. Con lo cual, ¿qué es lo que planteó Dante en el debate? No sé si ustedes lo escucharon o se dieron cuenta, él planteó un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es una afirmación que tiene lógica, una segunda afirmación que tiene lógica y a partir de la conjunción de estas dos afirmaciones llegar a una conclusión. ¿Ya? Es lo que decía más o menos, parafraseándolo un poco. La Biblia concluimos que es palabra de Dios, con lo cual concluimos que es un texto infalible, porque sabemos que la Biblia, al ser palabra de Dios, y Dios, al ser un ser infalible, que no se puede equivocar, que en él no hay error, entendemos que la palabra de Dios es infalible, con lo cual la palabra de Dios es infalible. Ok, perfecto. Si la palabra de Dios es infalible, segundo elemento, ¿quién reconoció que estos libros eran inspirados por Dios? Lo reconoció Martín Lutero, lo reconoció Juan Calvino, lo reconoció Singlio, lo reconoció Miguel Díaz. No, lo reconoció la Iglesia con la autoridad del magisterio. Entonces, silogismo dice, premisa primera, la Biblia es inspirada por Dios y en consecuencia de lo cual es infalible. Segunda premisa,
Quien reconoció los libros como infalibles, es decir, inspirados por Dios, fue la iglesia. Conclusión, la iglesia es infalible. Maravilloso. Esa es la conclusión. Ahora, ese fue el planteamiento, el argumento que planteó la postura católica. ¿Qué es lo que tenía que plantear la postura protestante? Tenía que, antes que refutar esta teoría o este planteamiento argumentativo, lo que tenía era que plantear un símil, un paralelo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, y aquí yéndome un poquito a la broma, yo puedo decir, Barcelona es el mejor equipo del Ecuador. Yo hago esa afirmación y yo tengo mis argumentos por cuál lo digo. Si alguien me quiere refutar, no puede pues venir a decirme, no, no, estás mal, tú estás mal, no, Barcelona, equipo turro, cholo. No, refútame con argumentos. Y hay dos formas de refutar con argumentos. La primera es destruir mis argumentos. La primera es decir, el argumento que tú estás planteando es incorrecto y sustentarlo. O segundo, te voy a plantear una realidad paralela. Es decir, ya no voy a hablar de Barcelona, voy a hablar de otro equipo, de la Liga de Quito, por ejemplo. Y con ese ejemplo me va a argumentar que Liga es el mejor equipo. Entonces, hay dos formas de refutar un planteamiento. Refutando los argumentos o planteando un paralelo. Edgar, dígame. Buenas noches con todos. Yo también vi un poco el debate. Lo primero digo que me causó admiración este tipo de debates porque yo he visto debates políticos, este tipo de debates. Primero me causó admiración porque, ante todo, Justo cuando iba a dar la idea se congeló. Edgar, Edgar, se nos fue Edgar, lo perdimos. Bueno, esperemos que Edgar vuelva. En todo caso, eh, repito, la forma, Edgar volvió ahí, se nos quedó congelado. sí, disculpe que está medio falloso la línea. Lo que yo, Decía que como le te llamó la explico, atención de que estos debates se den en este ámbito. en este ámbito, porque todo llega al mismo sentido de que todos consideramos y respetamos que existe un Dios, sea de parte evangélica o parte católica, sino que vamos con diferentes caminos, pero llegamos a un mismo punto. Entonces, primera vez que me causa admiración a este tipo de debate. Y lo que ahorita la Iglesia Católica se basa a libros que fueron escritos. Y entonces ahí ¿cómo dices? Ahí la certeza que pasó eso, porque ahí hay gente confiable que lo escribió. Y entonces, eso que me estaba, y los 10 mandamientos, ¿cómo surgió eso? Porque dicen que fue Dios que dictaminó los 10 mandamientos directamente. Se los dio a Moisés y Moisés fue quien los transmitió. Pero Moisés él dice que directamente O sea, Dios le dijo, nadie estuvo ahí, ¿no? estos son Pero los 10 lo mandamientos. que, lo que Entonces, narra Moisés, cómo podemos considerar que es falible, que es confiable? que es Porque no hay confiable, documento, los 10 mandamientos, por ejemplo. porque no hay documento, es directamente dice que Dios le dijo a Moisés, estos son los 10 mandamientos, tú, y Moisés los transcribió. Claro, a Pero, ver, es muy interesante el planteamiento que usted hace porque veámoslo desde el modernismo del año 2025. Claro, hoy en día, si alguien viene y me dice, oye, en la casa de la esquina hay una pareja de esposos que está peleando. Vivimos en un mundo en que lamentablemente, ¿qué me va a decir la persona a la que yo le digo eso? ¿Tienes una foto? ¿O se va a asomar a la ventana? Déjame ver. Yo, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota íntima con mi pareja. Suelo tener algunos bonches ahí. Yo normalmente, y creo que así son las mujeres, ¿no? Yo a veces le digo a ella, mi amor, tal cosa es así. No se convence. Por más que dice, confío en ti, no cree, no cree. Y uno tiene que decirle, por si acaso ahí te mando para que lo puedas corroborar. Lo corrobora, ah, sí, ya vi. Entonces, un poco de la anécdota. Ahora,
ampliémoslo a la generalidad. ¿Sí o no que a todos nos pasa que viene alguien, obvio, no uno puede confiar en todo el mundo, pero viene alguien que se supone que nosotros deberíamos confiar y nos dice, oye, está lloviendo. ¿Qué es lo primero que uno hace por instinto? A ver, déjame ir a ver. A ver, déjame ver en la aplicación del clima. Oye, pues si ya te están diciendo que está lloviendo, confía, pues. Entonces, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa necesidad inmediata de dudar de lo que nos dicen. Ahora, en el modernismo, hoy, nosotros ¿qué exigiríamos como el ejemplo, muy buen ejemplo que pone Edgar? Eh, bueno, dicen que existen los 10 mandamientos, que apareció Moisés en unas tablas y dijo, señores, aquí están los 10 mandamientos. 10 mandamientos que el Señor me ha dado directamente. ¿Qué es lo que uno con la mentalidad del 2025 queremos? Oye, y no hay una foto, un testimonio, alguien más que vio ese momento y que vio un selfie o algo que podamos ver que la mano de Dios descendió y que se le entregó a Moisés. Bueno, lo que tenemos es el testimonio de Moisés. Lo que tenemos es el testimonio de Moisés. Y alguien podría decir, ¿y Moisés se equivocó? ¿Moisés nos mintió? ¿O Moisés fue infalible? Bueno, ahí lo que tendríamos que ver es, analicemos todo en su contexto. ¿En qué otro momento apareció Moisés? Moisés apareció cuando el Señor le pidió que vaya a liberar a su pueblo de las garras del faraón. Y de eso sí hay testigos, de eso sí hay testimonio, que eso ocurrió en efecto, hay escritos y todo. Entonces la pregunta que uno hace, ¿cómo podría Dios confiar en Moisés en una labor tan importante como librar a su pueblo elegido de las garras del faraón y que fueron como 11 insistencias que tuvo Dios con Abraham diciéndole vaya para el faraón y que el mismo Dios le concedió mostrar poderes para que el faraón se convenza? Es la pregunta que uno tendría que hacer. ¿Tendría yo que dudar si Moisés en las otras apariciones y que tuvo y en las otras manifestaciones que Dios tuvo ante él actuó de manera infalible? ¿Por qué tendría yo que dudar de que el testimonio que da Moisés respecto de que fueron los 10 mandamientos y que se los dio Dios directamente es falso? Fíjense, hay una frase muy bonita que yo siempre la tengo presente, ¿no? Porque nos puede servir en el día a día mismo a nosotros. Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Porque muchas veces nosotros nos castigamos, decimos, ay, no es que yo soy una tontera, soy esto, soy lo de aquí, me falta esto, me falta lo de acá. Sí, es verdad, somos una tontera. Pero Dios es capaz de escribir recto sobre renglones torcidos que somos nosotros. Dios es capaz de generar gracia santificante en pecadores como nosotros. Dios es capaz de obrar grandes cosas en nosotros. ¿Cuál es el único requisito para que eso suceda? Que nosotros permitamos que Dios lo obre. Porque claro, yo siempre digo, ¿no? Uno es perdón la expresión que voy a utilizar un francés elevado. A veces uno es una pendejada de persona, sabe que necesita de Dios, acude a Dios, pero cuando Dios empieza a obrar, uno se queja, no, ya no me gustó esto. Entonces, ahí es cuando entra un poco la inconsistencia del ser humano. Entonces, Dios es capaz de obrar aún en condiciones humanas imperfectas como nosotros. Por eso es que Moisés actúa infaliblemente no porque Moisés es chévere, sino porque Dios le otorga de su infalibilidad a Moisés. Y luego vamos a ver a lo largo del tiempo cómo muchos hombres reciben de Dios ese don de infalibilidad. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista mintió. Juan el Bautista anunció cosas que son mentiras, que no se cumplieron. Todo lo que anunció Juan el Bautista se cumplió. El profeta Isaías anunció muchas cosas. Fíjense, cientos de años antes, el profeta Isaías dijo, nacerá el Salvador de una virgen y se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Será grande y su reino no tendrá fin. O sea, cientos de años antes, Isaías dijo lo que iba a pasar y no se equivocó. Entonces, hombres santos que participan especialmente de la infalibilidad de Dios son los que nos dan la garantía de que lo que nosotros creemos es realmente de Dios y no de otro lado. Por lo tanto, como bien lo decía Edgar, es la iglesia la que
garantiza que estos libros que nosotros tenemos en la Biblia son palabra de Dios. Ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado porque si ustedes escucharon el argumento de las personas evangélicas, este licenciado Ceguera, que es teólogo, él decía, o sea que la iglesia otorgó el carácter de inspiración a los libros del Nuevo Testamento. A ver, una cosa es decir que la iglesia reconoce el carácter de inspiración y otra cosa es decir que la iglesia otorga la inspiración a un libro que no es inspirado. Les voy a poner un ejemplo simple. Cuando un paciente en el hospital fallece, para que se formalice el procedimiento, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir un médico a certificar la muerte. Y él tiene que decir, ok, toma unos signos, hace unas mediciones y dice, ok, esta persona falleció a tal hora, falleció con esta causa directa, que es un paro cardiorrespiratorio, y estos estados morbosos, causa indirecta uno, causa indirecta 2, diabetes, Parkinson, lo que fuera. Pero eso no lo dice cualquiera, eso no lo dice un camillero, eso no lo dice ni siquiera un profesional como un enfermero. Tiene que venir un médico a certificar y decir, el señor murió de esto. Pregunta, ¿el que un médico reconozca la muerte implica que el médico lo mató? No, pues el paciente murió porque murió. Lo que hace el médico es reconocer y gracias a la autoridad académica y científica que tiene el médico, cuando el médico pone en el certificado de defunción, el señor murió, formalmente, ¿qué se dice? Ok, ahora sí podemos decir que el paciente murió. Igualito el símil. La iglesia no es que le da el carácter de inspirado a los libros. La iglesia lo que hace es con su autoridad reconocer y decir, este libro es inspirado, este libro no es inspirado, este libro es inspirado y este libro no es inspirado. ¿Se entiende la analogía? ¿Ya? Ahora, ¿qué otro problema tiene el argumento de los protestantes? Que ellos dicen, no, el católico tiene que argumentar, primero tiene que demostrar que la iglesia es infalible para luego concluir que si la iglesia reconoce los libros y es infalible, entonces ya, chévere. Pero eso es un absurdo, porque si la iglesia fuera infalible, si usted le pregunta a cualquier protestante, oye, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Qué le va a responder cualquier protestante? 27. Como dijo Edgar, ambos estamos por caminos distintos, pero en ciertas cosas llegamos a lo mismo. Si usted le pregunta al protestante, ¿cuántos evangelios sinópticos son? Te va a decir 4. Si tú le preguntas a un evangélico, oye, ¿quién escribió el Apocalipsis? Te va a decir Juan. Es decir, ellos aceptan el mismo Nuevo Testamento que los católicos. La pregunta que hay que hacerle a un evangélico, ¿y cómo sabes que eso es palabra de Dios? Y ahí es cuando empieza a hacerle cortocircuito el cerebro. Porque un protestante no es capaz de responder. Porque va a decir, porque... y es gracioso porque muchas veces los protestantes dan argumentos que en filosofía se llaman argumentos de circularidad. Y dicen, yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Y utilizan segunda de Timoteo, en la que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Dense cuenta la tamaña tontería. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia así lo dice. Hay un argumento de circularidad, pues. Es como que yo diga, yo soy el ingeniero más inteligente de todos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Es un argumento de circularidad. Para yo poder afirmar eso, tendría que recurrir a un ente externo o a un instrumento externo que avale y certifique lo que yo estoy manifestando. Pues habrá una medición de coeficiente intelectual, habrá un examen que se tome entre muchos ingenieros y el que saque mayor nota, ese será determinado como el mejor ingeniero de todos. ¿Se entiende? Es decir, no podemos caer en argumentos de circularidad. Y un evangélico siempre va a decir, la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Ahora, yo diría, ¿dónde en la Biblia dice explícitamente que la Biblia es palabra de Dios? Lo que dice segunda de Timoteo es toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién escribió la carta a Timoteo? San Pablo. Cuando San Pablo escribió la carta a Timoteo, ¿había Nuevo Testamento? No. Entonces, cuando él habla de toda escritura, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Entonces, aquí no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Entonces,
En este debate es súper claro el hecho de que en el momento en que los protestantes llegaran a afirmar de que el Nuevo Testamento, para poder determinarse como palabra de Dios, hubo una autoridad infalible que lo reconoció así, en ese momento se le viene abajo todo el protestantismo y ahí en ese momento pasaríamos a ser una sola iglesia todos juntos como hermanos miembros de una iglesia. Se acaba la división. Pero es que ellos no lo quieren aceptar y no lo van a aceptar. Porque para empezar, como les decía ayer, en el momento en que ellos acepten que la iglesia actuó infaliblemente para reconocer el canon bíblico, automáticamente se cae el principio de sola escritura. Automáticamente se cae. Y ellos tendrían que aceptar que autoridad es, además de la Biblia, la iglesia y el magisterio. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos al siguiente y último punto. Eh, Los amigos protestantes establecen el siguiente criterio. Ya hubo un canon reconocido antes de que el concilio se reúna en el siglo III, antes que el Papa Dámaso convocara al concilio y se estableciera ahí el canon definitivo. Y ahí Dante fue magnífico. Dijo, sí, es verdad que hubo un listado, pero ese listado no aparecía en el libro de Esther, que hoy sí es reconocido como inspirado, con lo cual ese listado que era promulgado en ese tiempo no es válido. Además, hay otros testimonios, y yo se los explicaba ayer. En el siglo primero hubo un escrito que fue desarrollado por el Papa Clemente, el Papa Clemente de Roma, que era el obispo de Roma, más o menos en el año 100, casi año 98 por ahí, entre el 98 y el 100. O sea, está cerquita de Jesucristo, el obispo Clemente de Roma. Él escribió una carta a los corintios, ¿ya? Y les cuento que durante el segundo siglo y durante el tercer siglo, es decir, durante 200 años, hubo muchas comunidades cristianas que consideraban a Primera de Clemente como palabra de Dios. Y fue considerado como palabra de Dios. Y si ustedes revisan hoy en día el documento de Primera de Clemente, que pueden googlear y poner Primera de Clemente, les va a aparecer un documento hermosísimo. Que si ustedes, es más, ay, no sé si lo tengo a la mano. Denme un segundo, a ver si lo puedo, o no, mejor déjenme ponerlo en la computadora. Hay un texto de la carta de Primera de Clemente que es maravilloso. Denme un segundo y la busco. Primera epístola de Clemente. Contenido. A ver, vamos a buscar la primera carta de Clemente. Epístola de Clemente a los Corintios. Aquí está. A ver, por causa de... Espíritu Santo. Espíritu. Ya, por aquí está.
Aquí está. A ver, presten mucha atención a esto. Este es el texto de la primera carta de la epístola a los Corintios de Clemente de Roma. Repito, porque esto es importante tenerlo presente. Esto fue escrito en el primer siglo, es decir, antes del año 100. O sea, ¿quieren algo lo más cercano posible a Jesucristo? Ahí está. ¿Quién fue Clemente? Repito, cuando uno va a misa, hay muchas liturgias en las que el sacerdote dice, cuando estamos todos arrodillados, dice, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Crisógono, Cipriano. ¿Quiénes son ellos? Los primeros papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. El cuarto papa fue Clemente. ¿Ya? Entonces, Clemente fue uno de los sucesores de Pedro. Y él escribe esto. Fíjense lo que escribe, dice, la iglesia de Dios que reside en Roma, para empezar ahí, paz, paz a los protestantes. ¿Qué dicen los protestantes? No, que la iglesia verdadera no es la que reside en Roma. Mire lo que dice un hombre de Dios, un discípulo de Jesús, antes del año 100. La iglesia de Dios que reside en Roma, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz, gracia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso, os sea multiplicada por medio de Jesucristo. Y empieza a dar una serie de recomendaciones. Y noten que todo lo que habla Clemente en esta carta a los Corintios hace referencia a los escritos y a las enseñanzas transmitidas por boca de parte de los apóstoles. Entonces, ¿qué decían los protestantes en el debate? No, no nos interesa la iglesia, lo que nos interesa son los criterios. No sé si escucharon al cubano al pastor Eduardo Gutiérrez, que decía, lo que nos interesa es el carácter de la apostolicidad. ¿Qué significa la apostolicidad? Que los escritos de la Biblia hayan sido escritos por los apóstoles y que invoquen a las enseñanzas de los apóstoles. Según los protestantes, ese es el criterio para poder determinar que un libro es palabra de Dios. Pregunta, ¿qué hacemos con Marcos? ¿Marcos fue apóstol? No, Marcos no fue apóstol. ¿Y por qué tenemos el Evangelio de Marcos y lo aceptamos como un libro inspirado por Dios, si Marcos no fue apóstol? ¿Qué hacemos con las cartas de Pablo? Pablo fue apóstol. De los 12 apóstoles no fue. Fue un apóstol tardío, después. ¿Qué hacemos con Lucas? ¿Lucas fue apóstol? No, Lucas no fue apóstol. Lucas fue discípulo de Pablo. Y sin embargo, por carácter de apostolicidad, lo tenemos como palabra de Dios. Y lo que es peor, normalmente los apóstoles cuando narran los hechos en los evangelios, ¿qué narran ellos? Ellos narran lo que vieron de primera vista. Por ejemplo, Mateo, Juan, ellos vieron directamente lo que Jesús enseñaba. Santiago vio directamente lo que Jesús enseñaba y por eso de eso escribieron. Pedro en sus cartas vio directamente lo que Jesús enseñaba y eso escribió. ¿Qué vio Lucas? Si Lucas no estaba con Jesús. ¿Qué vio Lucas? Es interesantísimo si ustedes buscan el Evangelio de San Lucas y leen la primera partecita del Evangelio de Lucas. Vamos a buscar. Aquí está Lucas. Fíjense, capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas estas cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. ¿Qué es lo que está diciendo para explicarles esto? Lo que está diciendo Lucas es, yo no lo vi de primera mirada, pero yo recibí esta enseñanza de otros que sí lo vieron. Es decir, Lucas lo que está diciéndote, lo que yo escribo aquí, es el testimonio fiel de los que estuvieron en primera fila. Les hago un comentario muy bonito que todo católico debería sabérselo, pero de memoria. ¿Cuál es el único evangelio que narra
con muchísimo detalle la anunciación. Es decir, cuando el ángel Gabriel se le presentó a María y le dijo, alégrate María, llena de gracia, vas a tener un hijo que pondrás por nombre Jesús, etc. ¿Cuál es el evangelio que narra con mayor detalle eso? Lucas. Los otros lo narran así muy por encimita. Lucas, en cambio, lo narra, pero con una precisión increíble. Por favor, saquémosle humo al cerebro. Pensemos. Si el evangelio de Lucas es el que narra con mayor precisión la anunciación. Segunda pregunta. ¿Quién estuvo presente en ese momento de la anunciación? Solo estuvo María y el ángel Gabriel, ¿verdad? Solo estuvieron los dos. No había otra persona ahí de zapa escuchando bien, solo estaban los dos. Con lo cual, si Lucas dice que lo que él escribe lo escribe porque se lo contó a alguien que estuvo en primera fila, solo hay dos posibilidades. O a Lucas esto se lo contó el arcángel Gabriel o se lo contó María. Por eso muchos historiadores conocen al Evangelio de Lucas como el Evangelio de María, porque todo lo que escribió Lucas en su mayoría, ¿quién fue el testigo que le contó todo? María. Porque la única forma de que él pueda narrar con tal precisión la anunciación es porque se reunió con el arcángel Gabriel o porque se reunió con María. ¿Qué es más posible que haya pasado? Que se reunió con María. Ah, entonces bajo ese criterio, ¿qué pasó con Marcos? Que no fue apóstol directo. Vamos a la historia. ¿Y quién era Marcos? Marcos era el secretario de Pedro, era el ayudante de Pedro. Ah, con lo cual, todo lo que escribió Marcos, ¿quién se lo contó? Pedro. Con lo cual, el Evangelio de Marcos, podríamos llamarlo el Evangelio de Pedro. Entonces, estos dos hechos tiran abajo el principio de supremacía de los criterios de apostolicidad. No hay un criterio de apostolicidad mandatorio y que se cumpla siempre. Es importante el criterio, pero tiene problemas. De hecho, en los primeros siglos de la iglesia, la tercera carta de Juan no era reconocida como palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense lo loco de esto. La tercera carta de Juan no era reconocida como palabra de Dios por gran número de cristianos, pero la primera carta de Clemente sí era reconocida como palabra de Dios. Toma, ¿cómo hacemos ahí? Luego viene la iglesia, se reúne en el Concilio de Trento, siglo tercero, y dice, señores, este es el canon bíblico. Quedó afuera Primera de Clemente, quedó afuera el libro del Pastor de Hervas, quedó fuera el libro de Bernabé, que durante mucho tiempo habían sido considerados libros inspirados por Dios. Como dijo Dante, y creo que por ahí nuestra amiga Jacqueline pensaba que Dante fue un poquito pedante. Es la forma, ya les voy a explicar por qué él utiliza esa forma. Dante dijo una frase que a mí me encantó. Dante decía, a los protestantes les gusta la leche, que es el Nuevo Testamento, pero no les gusta la vaca. Les gusta la leche, que es el resultado, pero rechazan a la vaca. Es decir, les gusta el Nuevo Testamento, les gusta el canon bíblico del Nuevo Testamento, pero no son capaces de reconocer que el canon bíblico fue un reconocimiento de la Iglesia Católica. Y sin la Iglesia Católica no tendríamos canon bíblico del Nuevo Testamento, ergo no tendríamos Nuevo Testamento. Así de simple. Ahora, ¿por qué Dante utilizaba esta forma histriónica? Es que hay un antecedente, que quizás ustedes no lo saben, pero yo sigo mucho estos debates. Y el antecedente es de que previamente este pastor y el otro estaban que le lanzaban indirectas a Dante en sus programas respectivos, en sus canales de YouTube, y les decían, no, que te vamos a dar 10 vueltas. Entonces Dante fue quien puso la condición, porque él no quería aceptar el debate. Todos le decían, ya ven para debatir, debatamos, debatamos, debatamos. Entonces Dante le dijo, como ustedes han demostrado que no son serios, no son personas que se las puede tomar en serio, yo les acepto el debate si vienen de a dos. Fue una respuesta un poquito prepotente, sí, pero ay, me encanta, yo estaba encantado porque me gustaba ahí el bonche, pues, ¿no? Entonces, pero esa es la explicación de por qué Dante se portó así un poquito estirado, es porque estos le venían metiendo candelas de hace tiempo. Entonces Dante les dijo, la única forma de que yo les acepte debatir con ustedes es que vengan los dos. Por eso no sé si se dieron cuenta que Gutiérrez siempre decía, voy a explicarte pese a que me quitaste la mitad del tiempo, pese a que me quitaste la mitad del tiempo, es porque él le dijo, puesto que ninguno de ustedes dos son serios, se pueden ser considerados personas serias para debatir, entonces vengan de a dos.
¿Ya? Entonces, ese es el antecedente por el cual Dante fue así bien machetero. O sea, no lo estoy defendiendo por si acaso, pero es la explicación del por qué él fue tan machetero en el debate, es porque ya lo vinieron carboneando desde antes, ya le vinieron... hubo como 6 videos previos que sacaron antes del debate, en que le decían, no, Dante va a decir esto, va a perder el debate, etcétera. Entonces ya, pues, ni yo que fuera, pues ya llega el debate caliente, pues ya llega el debate y por eso Dante cogió y con todo. Y lo más gracioso es que a mi lectura, obviamente tratando de ser lo más objetivo posible, el resultado del debate fue Dante 30, Protestante 0. O sea, no fue 1-0, fue 30-0. ¿Ya? Y lo más gracioso es que al día siguiente del debate, si ustedes buscan en YouTube, hagan la prueba, busquen reacciones al debate de Dante Urbina. Hay 500 videos y es increíble que el 95% de los videos son de hermanos protestantes. ¿Y qué hacen en las reacciones? Tratar de lo que se dice control de daños. Es decir, no, es que esto lo que quiso decir el pastor es tratando como que de acomodar la paliza que les dieron. En cambio, hay como 3, 4 reacciones hechas por otros hermanos católicos, pero ¿qué es lo interesante y lo bonito de todo esto? Que la fe católica no es solamente ir, persinarse, entrar a una misa, rezar Padre Nuestro y ya está. Hay que conocer estas cosas. Cuando uno, yo siempre digo esto, uno no puede conocer aquello, no puede amar de verdad aquello que no conoce bien. Entonces es importante conocer bien a lo que yo amo. Segundo, para poder conocer bien a lo que yo amo o deseo amar, es importante abrirse de corazón a poder entender a la luz de la fe y de la razón las distintas verdades de fe. Lo que vimos hace 2 clases, la fe no es irracional. La fe no es un acto de cierro los ojos y no, la fe es racional. Decir, yo creo en Dios, por ejemplo, yo creo que Dios existe. Esto no es de darle la espalda a la ciencia o darle la espalda a la razón. Al contrario, hay muchos argumentos desde la filosofía, desde la razón, desde la lógica, desde la ciencia incluso, que argumentan sobre la existencia de Dios. Y sobre eso podemos encontrar muchos. Claro, hay otros argumentos que requieren exclusivamente fe. Sí, evidentemente requieren fe, pero nada de lo que tenemos creyendo nosotros por fe es irracional. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo para que ustedes también entiendan de que el ser católico no simplemente es saberse 2, 3 oraciones y saber persinarse. Hay que conocer este tipo de cosas. Para cuando le vayan a tocar la puerta a los amigos evangélicos, los amigos testigos de Jehová, y le digan, oh, oiga hermanita, que sabe que le queremos compartir un mensajito, recíbanle el mensaje. Recíbanle la revista, pero a la hora de quererle transmitir su fe, ustedes puedan defender su fe también. Porque les pasa muchísimo que llegan 2, 3 hermanitos evangélicos, oiga, que no está bien rezarle a María porque eso es idolatría. Y como cogen al católico en curva, nos convencen y en 2 patadas ya nos hacen evangélicos. ¿Ya? Lo mismo que pasa en nuestras relaciones humanas. ¿Por qué muchas veces en los hogares, en las parejas, en las relaciones familiares? ¿Por qué muchas veces hay rupturas? ¿Por qué hay rupturas? Porque ni siquiera conoces a la persona que amas. Si tú llegas a conocer a la persona que amas, sabes que, a pesar de defectos, problemas y millón cosas, es la persona que tú quieres amar y es la persona correcta para amar. O sea, hay que meter garrote y superar los problemas. Hay que discutirlos las veces que sea necesario, hay que pelearse las veces que sea necesario, pero hay que solucionarlo. En cambio, ¿qué es lo que pasa con una persona que no conoce a lo que ama? Me genera una duda, abandono. Y es lo que pasa muchas veces con los católicos. Les generan una duda, les hacen una pregunta difícil, ¿qué es lo más fácil? Abandonar. Y luego se van ahí a aplaudir, a mover la pandereta en los cultos, a gritar, a hacer shows y espectáculos, a pagar el diezmo. Y ahí les encanta, ahí viven felices. Viven felices. Porque claro, es muy fácil ser protestante. Es fácil ser protestante. Ser católico es fregado. Porque ser católico te implica muchas obligaciones que no la tienes como evangélico. ¿Qué te dice el evangélico? Basta tener fe. No importa cómo te comportes, solo tienes que tener fe. ¿Qué te dice el católico? Hay que tener fe y hay que tener buenas obras, hay que portarse bien. Como decíamos ayer, ¿qué decía el apóstol Santiago? La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. Entonces, claro, es jodido ser católico, porque al católico se le exige no solamente bla, 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 se le exige también demostrar con obras.
Cambio el evangélico, ¿qué te dice? Hermano, no importa lo que haya sido, no importa lo que haya sido de tu vida, basta que aceptes a Cristo como tu Salvador personal, aleluya. Ya está. Te pones la Biblia debajo del sobaco y a pintar pandereta. Y no es así, pues. Por eso es que los templos evangélicos muchas veces están llenos de gente que les gusta el romanticismo. Es que voy acá porque me gusta el pastor habla bonito. En cambio, el cura, el padre Sebastián habla feo, predica feo. ¿Y quién les ha dicho que uno va a la misa porque el cura habla bonito o habla feo? O porque el cantante canta bonito o canta feo. Ese es el romanticismo que le hemos metido incluso a nuestra fe, a nuestra vida diaria. Las cosas que son correctas se las hace aun cuando no me guste, aun cuando me incomode, aun cuando no me nazca espontáneamente. Lo tienes que hacer porque es correcto y punto. Imagínense si viviéramos en un mundo en el que solo hiciéramos lo que nos gusta. Qué caos, qué desastre, qué terrible, qué infierno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Esas caras me dan a entender que o está todo claro o están pero en la nebulosa. Voy a creer que está todo claro. Listo, mis queridos hermanos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa me dicen en el chat. Ya termino y les subo la clase para que la puedan revisar. La de hoy y la de mañana, ¿ok? La de ayer, perdón. La de hoy y la de ayer. Cuídense mucho. Buenas noches. Ok, buenas noches.